Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender todo lo que necesitas saber sobre regulación bancaria, industria bancaria y hasta dónde es cierto y no que los bancos se pusieron coñetes? Quédate aquí, te lo explicamos todo. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. ¿Cómo están, amigos de Inversapiens? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que estén escuchando este podcast. Aquí está sus servidores. Hoy día me encuentro con un amigo, con un especialista, con un académico, investigador, experto en banca. Nos pegamos unas llamaditas después de este exabrupto del presidente que dijo que los bancos se habían puesto coñete. Yo le llamé y dije, Gonzalo, ¿qué tan cierto es que los bancos son coñete? Y decidimos grabar este episodio aprovechando, obviamente, este impas presidencial, uno de varios, para resignificarlo en aprendizaje, ¿verdad? Porque aquí, Gonza, nos escuchan inversionistas y obviamente que los inversionistas en algún punto se relacionan con el banco. Los bancos prestan un servicio, ¿cierto? Ya vamos a explicar que prestan un servicio mucho más allá de prestar dinero. Sin embargo, uno de sus principales errores en la economía es el mercado de la deuda. Entonces, quiero que conversemos de regulación bancaria, quiero que conversemos del impacto de la banca sobre el crecimiento, quiero que hablemos de este informe de estabilidad financiera que salió, de qué tan cierto es que los bancos están tomando decisiones con el estómago, ¿cierto? Más decisiones más, deja entrever como una sospecha de como una industria que se está como poniendo trabas al desarrollo económico. Y también quiero que hablemos de las consecuencias que puede traer digamos, este comentario. Así que, Gonza, cuéntanos brevemente, bueno, cómo llegas y cuéntanos un poquito de ti para que te conozca la audiencia de Inversarios. Bueno, gracias Nico por la invitación. La verdad que yo no soy muy bueno como para opinar y meterme en estas cosas así como de manera tan masiva. Sin duda que cuando me piden este tipo de opiniones lo hago. Pero en este caso en particular creo que es mucho más relevante porque toca a una industria y el comentario del presidente en este caso con respecto a una industria no es menor porque esto responde a una contradicción institucional con respecto a la estabilidad del sistema financiero. Entonces, es mucho más importante que un exabrupto en este caso. Sobre todo por las cosas que ha venido pasando últimamente en este país en el que no nos gusta una institución y la echamos abajo con alguna frase, digamos. Y ahí viene el punto y la delicadeza de tener que comentar, en este caso, y me interesa mucho, en particular con respecto a por qué no es tan simple llegar y mandarse una frase como esa. En mi caso y en lo personal, digamos, bueno, tú ya me presentaste, hiciste una muy buena introducción en lo que yo me desarrollo y tuve una experiencia en el regulador del sistema financiero y en particular en el que se dedicaba a la supervisión de las entidades financieras y bancos. Entonces, sé cómo funciona la institucionalidad que busca siempre entregarle una estabilidad y una continuidad a los procesos financieros, no solamente al mercado de deuda, sino que también a la intermediación financiera, que es súper relevante y hoy día más que nunca en las condiciones que estamos. O sea, la capacidad que tenemos hoy de contar con nuestro dinero de manera inmediata a través de transferencia electrónica, que avanzó años luz comparado con los que pasamos alguna vez depositando en una fila.
eso es intermediación financiera y se logra a través de una regulación, una comunicación entre regulados y reguladores que ha alcanzado estos estándares que son poco vistos en el mundo también. Yo creo que eso también es poco conocido, de que esta posibilidad que tenemos de hacer transferencias, de obtener algunos productos financieros vía en línea, fuimos siempre vanguardistas en eso. Entonces, esta no es una banca o no es un sistema, una industria que funciona así como con personas que son todas de pelo blanco, con manga en las camisas y están firmando papeles, ¿no? Es una industria moderna, Los bancos de Harry dinámica Potter. y que nosotros, claro, ¿no? Una cosa así, o de los chistes que uno veía, o no sé si Ah, uno se va como a los gags como esos enanitos de los bancos de Harry Potter, una cosa así. una cosa así, o si uno se va como no sé, a los gags de Sábados Gigantes cuando aparecía una caja así, una cuestión, no, eso pasó años luz y la cuestión de verdad Sí, es mucho más pro y no, y no es producto de la magia en el caso de Harry Potter, pues aquí es porque hubo mucha gente que empujó para allá y en particular los bancos también siempre se dejaron, se sometieron a las reglas que les pusieron bajo las cuales ellos tenían que actuar y el regulador también siempre estuvo encima, entonces aquí hay una buena comunicación y sí, destrozarla así como nada con una frase como esa no, o sea, amerita una conversación como esta, ¿cachai? exacto, sí. Oye, la Entonces, banca es como el y eso en agua, particular yo creo que como lo que la que hace más como fuerte, la damos por eh, segura, dale. pero cuando falta, cuando se corta el agua, sí, te quería decir que te estaba diciendo que la banca es como el agua, como que la damos por segura hasta que se corta el agua y ahí nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de problemas domésticos, pues no te podéis bañar, no podéis tomar agua, no podéis hay un montón de cuestiones así que son muy difíciles de vivir la vida, la logística diaria. Y el banco es lo mismo. O sea, imagínate un escenario en donde la banca colapse, que ha pasado en Argentina, por ejemplo, con el tema del corralito en el año 2001. Imagínate un colapso bancario que ha pasado en Chile en 1982, 81, 82, por ahí está la crisis que casi quebró a toda la banca chilena. Entonces, no es una fantasía, porque ayer el presidente estaba fantaseando, decía, no, lo que pasa es que los bancos se sobreprovisionaron y entonces esperando una crisis que no llegó y que ya no va a llegar. Decía así. Entonces, claramente, todas las industrias hay que cuidarlas. En este caso hay dos industrias que están muy relacionadas, que es la construcción y la banca. Todas las industrias hay que crear, hay que cuidarlas porque aportan al crecimiento, porque aportan al empleo. Y si a usted no le interesa el crecimiento, déjeme decirle que la única manera de que usted progrese en bienestar es gracias al crecimiento económico. ¿Ah? Que esa cosa que está tan botada al suelo, así como no, no, crecimiento económico, por ejemplo, el gobierno de la Bachelet, que decía, ¿te acordáis? El segundo gobierno de la Bachelet que decía, es la hora de distribuir. Llegó la hora de distribuir, llegamos a un nivel de riqueza que ahora lo importante es distribuir. Y todas estas políticas que aproximadamente desde el 2014 hicieron que el crecimiento de Chile se estancara. El crecimiento de Chile hoy día está en torno al 1,5%, cuando una economía de las características chilenas, con el tamaño de la economía chilena, debería estar creciendo en torno al 3,5%. Entonces, claramente tuvimos un frenazo económico y ese frenazo económico es un frenazo en el desarrollo del bienestar de todas las personas que viven en una economía. Obviamente que es un promedio, seguramente los que nos están escuchando, algunos tendrán la percepción de que han evolucionado mucho en estos últimos 10 años en bienestar económico, o sea, que ganan más dinero, tienen una casa más cómoda, un auto más cómodo, qué sé yo.
pero también hay una gran fracción que no está ni siquiera evolucionando, sino que está involucionando, y eso hace entonces que el promedio sea un triste 1,5%. Entonces, expliquemos, vamos de lo más general a lo más específico. Gonza, Gonza es especialista en banca. O sea, es de las personas que yo conozco, es el que más sabe de banca. Trabajó en el regulador bancario, está haciendo su doctorado, está escribiendo su tesis en temas de banca, tiene artículos muy bien publicados en banca, o sea, sabe mucho de banca. Así que es voz súper autorizada. Cuéntanos un poquito cuál es el rol de la banca en este engranaje económico. ¿Por qué un país debe esmerarse en no solamente cuidar a la banca, sino que permitir que se desarrolle, que se sofistique, permitir que la banca sea más eficiente? Porque aquí no vamos a entrar en el debate pelotudo de la calle que dice, no, es que la banca, es que los ricos, es que los poderosos que oprimen y aprietan a los... No, ya, aquí les vamos a tratar de explicarles por qué una economía es una mejor economía si cuenta con una mejor banca. No tiene que ver con tintes políticos. Cuéntanos un poco cómo explicaría ahí en corto, pero preciso y siendo bien técnico, porque hay hartos papers que demuestran que hay una correlación bien potente entre desarrollo bancario y crecimiento económico, Gonza. Perfecto. Oye, buena forma, la verdad. Yo creo que parte también de mi interés en aquí conversar contigo, Nico, es eso. Iniciar una conversación desde cuál es el rol. Hay que colocarlo en lo que le corresponde dentro de esta estructura que nosotros adquirimos como sociedad. O sea, los bancos, uno de manera bien general las puede definir como un intermediario bancario. Perdón, un intermediario financiero. Es decir, alguien que recolecta dinero y se lo entrega a alguien que lo necesite, haciendo mucho más eficientes los procesos. Así, bien en general y en simple. ¿Por qué? Porque alguien que tiene plata, o antes alguien que la gente guardaba plata y la metía debajo del colchón. Pero por otra Ah, parte tenía gente que necesitaba dinero. Y si estas dos personas no se encontraban, era súper difícil que los dos pudieran satisfacer una necesidad, como de utilizar mejor sus recursos y la otra de obtener recursos que no tenía. El banco cumple ese rol, hace un match claro, entre oferente y demandante, y por eso cobra, como cobraría cualquier otra persona, como lo hace una micro, por ejemplo. claro. Que O como tú un peaje, po, como un un peaje. peaje, o sea, sí, o incluso, o sea, tú te vas a mover desde un punto a otro, tienes que pagar por eso porque te están entregando un servicio que te agiliza la Claro, o dinámica sea, de tu día a día. claro, o sea, ponte tú que te juntáis con amigos a jugar póker. Claro, Entonces, hay que pagarle al que ganó. Tú tenéis dos posibilidades. Podéis pagar con billete, cash, o podéis pagar con una transferencia electrónica. Hoy día, como está tan evolucionado, probablemente el costo de la transferencia electrónica es casi cero. Pero técnicamente, tú estás pagando un costo por tener una cuenta que te da el beneficio de hacer transferencias. Entonces, sí estás pagando por la transferencia y entonces tú puedes elegir andar con el billete en el bolsillo o pasarlo a través de una transferencia digital. ¿Cuál es la ventaja de la transferencia digital? Que es más rápida, que es más segura, que son los servicios que ofrece el banco. O sea, a mí no me gusta. Yo sé que yo conozco a gente que no tiene banco. Conozco a una persona que no tiene banco, un profe, que no tiene banco. Y lo que él hace es que a él le pagan el sueldo con un valevista y va y retira todo el dinero, todos los meses va y retira el dinero del banco y se va ahí con su... Y no es viejo, ¿ah? No, no te estoy imaginando, no te estoy imaginando así un viejito con una nube de polillas detrás. No, es un tipo joven, relativamente joven. Entonces, claro, él asume, lo cual está perfecto, él asume el autoprestarse el servicio de seguridad y el servicio digamos, rapidez, y él lo que hace es que va pagando todas sus cosas, las va pagando en cash en las distintas formas de pago. Ya, pero vemos otro, el caso mío,
que ir al banco a retirar toda la plata, además del tiempo y además del riesgo, y después, no solamente eso, sino que agarrar la plata, ir a pagar distintas cosas, no, olvídate, no, chao, pago. ¿Te fijáis? Ese es el punto. Ahora, puedo pagar porque existe el banco. Si no existiera banco, tendría que perder varias horas del mes haciendo este proceso de pago. Entonces, primer servicio, Gonza, para que vayamos enumerando, el servicio de transferencia, ¿cierto? Claro. ¿Qué otros servicios le presta el banco a la economía? Y ese servicio de transferencia uno lo puede definir, técnicamente se llama cadena de pago, básicamente. Entonces, así se define y es lo que hace, o sea, establece una cadena de pago entre deudores y acreedores. Y ahí está. Y uno paga por eso. ¿Qué otra cosa, dónde más te sirve el banco también? Es que tú, en vez de guardar tu plata debajo del colchón, la colocas en un lugar donde garantizan que ese dinero, en función de el instrumento de ahorro que tú utilices, no pierda el dinero, perdón, no pierda el valor durante el tiempo, que es producto de la inflación y esas cosas, que hoy día es un factor importante. Y Oye, también te paga un premio. Si yo fuera ladrón, ¿hay cachado que los ladrones nunca llegan a mirar debajo del colchón? Como todo el mundo dice, ¿ah? Pero nunca un ladrón dice, bueno, no, voy a ir directamente bajo el colchón. Pero Sí, es como queda como ese, es como sí, decir, sí. guardar el dinero en la casa, ¿cierto? En la casa, claro, claro. Igual, si están debajo de mi colchón van a encontrar pelusas, estas cosas. Pero, Sí, plata bueno, no, no. plata, Dinero en mi no, colchón sí, también, dinero no, polillas tal no, vez, no, pero... no, sí. Sí, tal cual. Efectivamente, ¿cierto? Hay una necesidad. Hay una línea en finanzas que se llama Consumer Finance, que es como tratar de entender cuáles son las distintas necesidades que tiene una persona respecto de su dinero. Y además de transferirlo, hay una necesidad obvia de ahorro. De ahorro. Técnicamente necesitamos tomar cada día estamos tomando decisiones de ahorro-consumo. O sea, estamos tomando decisiones de cuánto vamos a consumir hoy día y cuánto vamos a dejar para un consumo futuro, ¿cierto? Porque a uno le gustaría, o en la teoría dice que al ser humano racional le gustaría suavizar su curva de consumo, o sea, no le gusta tener mucho dinero hoy día y nada de dinero en otro periodo. O sea, nos gustaría tener mucho dinero hoy día, consumir algo y lo otro dejarlo para poder consumirlo, para poder suavizar digamos, shock de consumo, que no es tan percibido, Gonzalo, hoy día porque la gente que está empleada, ¿cierto? Se empieza a acostumbrar un poco como a un ingreso relativamente constante, que es un beneficio del mercado laboral moderno. Pero ese mercado laboral moderno no fue siempre así. Hace no tanto tiempo teníamos un mercado laboral en los países desarrollados que no daba la garantía de pagar un salario todos los meses, entonces era muy común que las personas guardaran ese dinero para poder ir haciendo este juego de suavización, muy parecido a lo que hacen los emprendedores, ¿cierto? Que un mes les va bien, entonces guardan un poquito porque el próximo mes de repente no les va tan bien y van haciendo esta suavización de consumo. Y también hay un tema de largo plazo, o sea, también hay un ciclo de vida, las personas envejecemos y cuando envejecemos perdemos capacidad para generar ingresos y esa nos hacemos menos atractivos para el mundo laboral, eh, nos cuesta, nos cuesta reubicarnos si es que nos sacan del trabajo, o sea, empezamos a tener conflictos en cuanto a generar ingresos y entonces nos gustaría tener un ahorro para poder suavizar en el largo plazo, ¿cierto? Esta caída en los ingresos que vamos a tener producto del envejecimiento. Entonces, también hay un ahorro, hay un manejo de caja, si podríamos decir, de mes a mes, y hay un ahorro de largo plazo. Y este manejo de caja que dice Gonza tiene que ver con esto, o sea, al menos poder tener algún producto que me permita ganar intereses, aunque sea parecido a la inflación, cosa que no pierda valor el dinero en el tiempo. Justamente, pero tampoco es que
O sea, bien, exacto, pero ahí nace el otro producto, digamos, porque eso, no, o sea, el banco cuando mantiene eso, cuando mantiene tu ahorro, aunque sea a baja escala o mucha escala, no te paga porque a ellos les gusta tener esa plata guardada, digamos. Entonces, lo que hacen es que la convierten en algo productivo, automáticamente. Y viene el segundo producto, o el tercer servicio, digamos, en esta operación que estamos haciendo, que sería eh, los préstamos. Lo que hace el banco después, toma esos fondos y los presta. Y ahí juega un rol súper relevante en la estabilidad económica porque cuando presta la plata no viene y dice al primero que entre le pasa la plata, sino que hace una evaluación, hay un screening de tu credit score. Entonces, lo que busca ahí es tratar de prestar la plata a la persona que tiene mejores posibilidades o probabilidades de devolvértela. Exacto. O sea, Entonces, podríamos decir que cumple el increíble, maravilloso e importante rol de ser un asignador de recursos. de recursos. Entonces, yo creo que es en la teoría, en la parte económica, yo Eso es lo creo que que nadie ve en el fondo. Eso es lo que la gente dice, no, yo el banco transfiero plata y puedo ahorrar, invertir y de vez en cuando le puedo pedir plata si quiero consumir, adelantar un consumo, digamos, comprarme algo y después pagarlo, ¿cierto? exacto, exacto. Pero lo Entonces, que nadie ve es que el banco es un asignador de recursos. Entonces, mientras mejor sea el banco, mientras mejor sea el sector bancario, mejor es su capacidad para entregarle dinero a los proyectos rentables y a las personas rentables y no entregárselo a los proyectos no rentables y a las personas no rentables. A usted le parecerá fuerte este lenguaje, ¿cierto? Y dirá, oye, pero qué injusta es la vida, ¿cómo no le van a pasar el dinero? Qué coñete, ¿cómo no le van a pasar el dinero a empresas que tienen todas las ganas de hacer surgir el país y a personas que tienen el derecho desde la igualdad a acceder a las oportunidades y todas estas cosas medias progre, que al final lo único que estamos haciendo es este tipo de echarnos la eficiencia del mercado, po. O sea, la eficiencia de la economía. exactamente. Y uno podría contraargumentar, por ejemplo, a lo que tú estás planteando, que es cierto, es así, con estas crisis financieras que se han desatado. Con la crisis financiera que sufrió el sistema bancario chileno en el 82, como bien dijiste, la del 2008 que afectó a una potencia, Estados que fue Unidos. Estados Unidos, y Se, se transmis- llevó, y se derramó, sí, se sí, sí, transmitió, se contagió. sí, Se se contagió contagió a... incluso aseguradoras europeas que quebraron, entonces fue más o menos importante. Y por eso también es Y 2001 que, Argentina con el corralito. claro, que por ejemplo en ese caso la banca uruguaya se fue al suelo, no quedó banca, se borró la banca uruguaya. Y producto de esta dinámica, digamos, que está bien, que uno podría decir es que tal vez no son tan buenos, es que aparece la regulación. O sea, y los regulados, en este caso los bancos, siempre están dispuestos en todas partes del mundo a someterse a esta prueba de O sea, blancura, digamos. están obligados, Están obligados porque más que, más que están disponibles a someterse, o sea, sí, están obligados, o sea, entra o están no entra. obligados. Déjame hacer una pausa ahí porque hay algo que quiero que la gente medite, reflexione. Cuando hablamos de economía, estamos hablando de dos polos que están distanciados. El primer polo es el polo neoliberal. El polo neoliberal, a un extremo, dice, mira, no hay que regular al sector privado porque el sector privado solamente maximizando su valor va a ser capaz de entregar todos los beneficios y todos los servicios que presta una industria. En este caso, diría un neoliberal, no hay que regular a la banca. Hay que dejarla libre porque el solo hecho de maximizar el beneficio de sus stakeholders, de sus grupos de interés, sus accionistas, la sociedad, sus clientes, los proveedores, todos los grupos que están interesados, el solo hecho de maximizar el valor, como diría un neoliberal, va a hacer que se comporte bien. ¿Ya? Tranquilo, Y yo que va, sé, a no lle- se me y tiren que va a al llegar, cuello. Si yo y que va a estoy, llegar a los mejores. yo sé,
Yo sé, tranquilo, sí, yo entiendo. Le estoy tratando de explicar dónde está el blanco y dónde está el negro, porque después hay un gris, que es donde vamos a navegar. Después, en el otro extremo, está la visión socialista, autoritaria o comunista, que dice, no, no hay que tener banca. Lo que hay que hacer es que el gobierno, de manera centralizada, debería hacer este servicio de transferir dinero, de darle la posibilidad a la gente de ahorrar, de invertir y prestar dinero y asignar de manera centralizada el dinero. Eso diría un autoritario, socialista, comunista, etc. Al otro extremo, ¿ya? Y después están los progres, que son los medio así grises, los sociales demócratas, los que son los que están medio en el medio y dicen, mira, no, ya ni creo que hay que ser un sistema regulado centralizado porque el Estado ya tenemos suficiente historia y evidencia que señala que cuando el Estado tiene que hacer ese trabajo, lo hace en el subóptimo. No es porque obviamente tiene el mal de los comunes, ¿cierto? Como el dinero no es de alguien, no es de nadie. Entonces le da lo mismo, ¿ya? Y, y después tenemos en el otro extremo los neoliberales que dicen, no, pero también tenemos evidencia de sobra, que está diciendo el Gonza, que si no los regulamos se empiezan a portar mal. Al parecer no son capaces de maximizar el beneficio social de la banca y empiezan a maximizar el beneficio de un grupo de interés. Y ahí, por ejemplo, en el caso de la subprime, empezaron a maximizar el beneficio de los CEO, de los directores y de los gerentes de los bancos. Y maximizando ese beneficio, empezaron a actuar de mala manera y dejaron la escoba que dejaron. Y hay muchas crisis a lo largo de la historia. Entonces, vamos llegando a un punto intermedio en donde nos damos cuenta como sociedad que los bancos tienen que estar lo suficientemente libres para poder hacer su trabajo de la mejor manera. Sin embargo, tienen que someterse a regulaciones que eviten que se porten mal. Finalmente, tenemos que reconocer de que el hombre es inherentemente malo, salvo que tenga los incentivos y los castigos suficientemente bien puestos para Bien, comportarse bien. tal cual, exacto. Entonces, en esa línea, al final, si bien las crisis existen, han existido y son muy caras para los países, la banca siempre ha estado sometida a regulación. Y una regulación súper estricta, ¿eh? Incluso, así como que si uno hiciera un ranking de regulaciones por industria, es la primera o la segunda industria más regulada, precisamente por esto. Y es porque también hay que tener muy claro de que los recursos que utiliza el banco no son del banco. Esa caricatura así como de que Claro, el banco es como pensar que tío rico MacPato, que tiene un edificio, 20 edificios llenos de plata, y esa plata es de ellos y la van a colocar, es una caricatura, bien como digo, una caricatura, pero no es así en realidad, porque los fondos que prestan son suyos, son tuyos, son míos, es la plata de nosotros. Y mm, por ende tiene una regulación mucho más exigente porque tú no puedes sentarte en este cerro de plata y empezar a disparar préstamos, créditos y líneas y ser un facilitador de crédito sin ser responsable en el sentido de asegurar que te la devuelvan. Y ahí es donde exacto. se transforma en un mejor asignador de recursos. Entonces, es ahí la palabra la palabra o el adjetivo coñete está mal aplicado, porque no lo hacen porque quieren, lo hacen porque son recursos que no son de ellos. Exacto. No hay un señor Santander, no existe un Claro. señor Santander. Claro, lo que pasa es que los bancos se comportan como piscinas de liquidez en el fondo, en donde la gente deja su dinero para ahorrar, ya sea por manejo de caja, digamos, manejar, ya les expliqué, este manejo de caja de corto plazo, o ya sea por ahorro de mediano y largo plazo, deja su dinero ahí. Al dejar su dinero ahí, el banco apuesta a hacer una piscina de liquidez, entonces dice, ya, mira, yo tengo liquidez de muchas personas y yo, salvo que exista un evento suficientemente negativo en la economía,
yo no debería suponer que todos vengan a buscar su dinero al mismo tiempo. Entonces, mientras no pase nada así de grave, no debería, porque digo, en condiciones normales, que el Gonza necesite su dinero para pagar una fiesta, no está correlacionado con que yo necesito mi dinero para pagar unos libros. Ese sería mi ejemplo, al Gonza Fiesta, unas piscolas y yo unos libros. No está correlacionado. ¿Se fijan? Salvo que nos juntemos con el Gonza a tomar piscola y leer libros, Y leí y ahí libros. iríamos los dos al mismo tiempo al banco. Pero en general la gente no necesita la liquidez, entonces no hay correlación, salvo que un evento exógeno sea suficientemente profundo que todos necesitemos ir a buscar nuestros fondos, ya sea por necesidad o por corrida bancaria, ¿cierto? Por sospecha de que el banco no nos va a querer pasar el dinero. Claro, Entonces, esa es la consecuencia, digamos, la corrida bancaria, la que corrida bancaria. todos se coordinan para ponerse la fila en el banco por una situación en particular, que tal como tú dices, es ¿Qué pasó en exógena. el Silicon Valley Bank? ¿Ah? Eso fue, Eh, hace poquito, hace 2 años atrás, Mar- creo. marzo del año pasado. Exacto. Entonces, Sí, ¿qué pasa? Que si no pasa eso, entonces los bancos, estoy remitiéndome antes de las Basileas, ya vamos a entrar al tema de las regulaciones, cuando pasaba eso, los bancos decían, oye, ¿sabes qué más? Mira, tengo el dinero aquí de las personas, entonces lo que voy a hacer es que voy a prestar todo el dinero de las personas a los mejores deudores que encuentre. Ya, o sea, a las personas que vengan, las voy a hacer un screening, ¿cierto? Voy a ver si es que efectivamente tienen una buena probabilidad de pago y le voy a prestar el dinero de mis clientes. Y de esa manera, lo que yo voy a hacer es que voy a ganar intereses. Parte de esos intereses se los voy a entregar a mis clientes como rentabilidad y yo me voy a quedar con el spread, me voy a quedar con una pasadita que es mi cuota como prestador de servicios de intermediación bancaria. ¿Mm? Entonces, pero lo que empezó a pasar con el tiempo es que empezaron a ser demasiado irresponsables y empezaron a dejar a hacer, entre comillas, no coñetes, como dice nuestro presidente, el erudito, dice, empezaron a hacer no coñetes, entonces empezaron a entregar demasiado fácil, demasiado rápido y demasiada cuota de esta piscina de liquidez. Entonces lo que empezaba a pasar es que en la piscina empezó a quedar sin agua. Y entonces ya no era una corrida bancaria el problema, sino que ya empezaban a tener problemas los clientes en poder recuperar sus recursos y entonces les decían, mira, yo te lo puedo entregar en temas 2, en temas 3, digamos, hoy día y 2 días más, 3 días hábiles más. Entonces empezó a romperse esta cadena de pago, que es lo que dice Gonza. Empezó a romperse una de las cosas con las cuales el banco se tiene que comprometer, que es hacer esta cadena de pago dentro de una economía. Es muy jodida, se rompe una cadena de pago, porque eso hace que empresas, sobre todo las pequeñas, quiebren rápidamente, porque no tienen liquidez para poder pagar salarios, poder pagar facturas, proveedores y un montón de cosas. Entonces, empieza una debacle económica. Y ahí es donde empiezan las regulaciones. Ahora Gonzalo nos va a explicar, porque él maneja mucho mejor, yo no lo manejo tanto. Empiezan las regulaciones que son las famosas Basileas, que me imagino que se juntaron por ahí en una ciudad que se debe llamar Basilea y empezaron a ver cuáles regulaciones eran razonables para que el banco operara de manera libre, sin embargo, que cierta conducta fuera regulada y así evitáramos esta irresponsabilidad y evitar entonces caer en estos riesgos de rompimiento de cadenas de pago, riesgos de corridas bancarias, riesgos de estos riesgos de, digamos, de dejar de contagio. tener este motor asignador de recursos eficientes dentro de una economía. Claro. O sea, perfecta como la introducción, digamos, porque al final lo que busca es la regulación o la forma que se encontró para poder garantizar la confianza en la industria y en que tus recursos están o van a estar para tu necesidad en función de esta actitud que tú vas a tomar para ir a recuperar tus recursos tal cual como tú las dijiste en un momento. O sea, yo lo necesito para buscar un libro, para comprarme unas piscolas, para lo que sea, ¿cierto?
y que este choque exógeno no me atemorice para anticiparme en ese retiro del dinero, ¿cierto? Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cómo partieron las regulaciones? Dijeron, mira, lo que vamos a hacer es que cada vez que los bancos presten, de 100 que prestan, tienen que guardar un poco en función de el crédito, perdón, del riesgo de la persona a la que yo le estoy prestando plata. Entonces, si yo soy muy riesgoso, tienen que, de los 100 que yo presto, tienen que guardar 10 para poder cumplir y devolver a los que necesitan en el menor plazo posible o en el corto plazo sus recursos para devolvérselos a los que los depositaron en ellos. Pero si yo soy menos riesgoso, Eso se van llaman a tener que provisionar provisiones. menos, de 100 van a provisiones, tal cual, así está definido, como provisiones. Entonces, la provisión puede partir desde el 5% hasta el 10, 20, 30, 50 o 100% del crédito, de acuerdo a cómo tú te vas comportando como pagador del crédito, ¿ya? Entonces, para el banco no es barato, digamos, llegar y prestar plata si tú no eres una persona con una buena capacidad de crédito, con una probabilidad alta de repago, digamos. Porque si tú eres, imagínate, una empresa constructora en la que sabemos que está teniendo problemas, la probabilidad de que pueda cumplir con sus compromisos es muy baja, digamos, o al revés, la probabilidad de que quiebre es muy alta en la situación que estamos, sobre todo porque no se están vendiendo los proyectos, los insumos son más caros, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se tienen que acercar al banco, el banco le va a decir, ok, te presto 100, pero de esos 100 que te presto yo tengo que guardar 20, 30, 40 o 50. Eso significa que son menos fondos. Si esa piscina que mencionaste tú no es tal, digamos, a esa piscina hay que restarle automáticamente un 5, un 10, un 20, un 30% que no voy a poder prestar como provisión, producto del crédito de la persona que me está tomando producto del riesgo de la persona que está tomando el crédito. Entonces, Exacto. y eso es bien simple, digamos, la forma en que se ha ido regulando y ha ido evolucionando la regulación en general en la banca a nivel internacional, porque las normas de Basilea son una convención, digamos, en las que un país si quiere la adopta o no. Y obviamente que el país que quiere tener una buena reputación o quiere proyectar una gran reputación va a tratar de adoptar las 100 convenciones o todas las convenciones que se sugieran para una banca saludable, digamos. En el caso de Chile, Y ahí en están, y ahí toda están la... también las listas, po. Están las listas, po. O sea, Claro, en el mundo, no sé si han escuchado por ahí las listas grises, las listas negras, las listas rojas, que son listas de países que no han querido suscribirse a las regulaciones internacionales y que además tienen problemas de lavado de activos, tienen problemas de secreto bancario, tienen problemas, un montón de cosas. Dentro de esas está la no suscripción a las normas Basilea. Y eso claro. no le permite al banco poder, o al país, y a los bancos de ese país poder comerciar, ¿cierto? Y endeudarse con los bancos internacionales. Claro, porque si el banco quiere ir a buscar recursos al extranjero, su prima por riesgo siempre va a ser mayor si es que no está adscrito a Basilea. Y eso se transfiere directamente a tu costo de crédito. Eso significa que tu crédito va a tener una tasa mucho mayor en la medida que sea más caro para los bancos. Entonces, Exactamente. es bien sencillo, digamos. La mecánica o la lectura de esta normativa puede ser un poco espesa, pero esa es la lógica y no hay otra, y solamente son derivadas de ese principio que es reservar una parte de los recursos que tiene un banco para devolvérselo a los que los necesiten de manera inmediata, y eso significa que los fondos que tendría disponible un banco para poder colocarlos como forma de crédito son menos. O sea, es caro Exacto. para el banco. Es Exacto. caro. Y también hay que relevar ahí que en la medida que tú tienes que guardar más porque la persona riesgosa a la que tú le prestaste, significa que también tienes una cartera riesgosa. O sea, también te arriesgas a que todos los otros recursos se contagien por tener una cartera con gente con mucha probabilidad de que no te pague. Entonces, por eso también tienen un tope y no pueden, y tienen que mantener un cierto estándar.
Entonces, y ahí, cuando el presidente dice que se sobreprovisionaron una crisis que no vino, que tal vez no vino en términos de actividad real, digamos, y que el empleo se ha ido estabilizando, pero si uno mira el sector financiero y en el último informe de estabilidad financiera del Banco Central, que está tibiecito, muestra Sí, ahí pues, o sea, que... salió un día antes de la declaración del presidente. O sea, yo no sé cómo eres presidente y no puedes tener un asesor. Yo no digo tú, ya no sé, porque ya, mira, soy un poeta, artista, entonces no. Está bien, no Claro, tenéis por qué dominar todo. Yo, la verdad que si alguien me pagara por escribir poesía, seguramente tendría que tener un asesor. claro. Pero ¿cómo no sé, un ministro de Hacienda, un ministro, no el ministro, por supuesto, pero no sé, alguien del equipo de Hacienda, alguien del equipo de Economía, después el ministro de Economía repitiendo Mm, estas mm. estupideces. Que por eso es que también mi interés de estar aquí y contar, porque al final es una descalificación a la forma en que está estructurado nuestro sistema financiero muy grande y lo debilita en términos reputacionales. Porque si uno piensa así en el fondo de qué es lo que sostiene a No, que es uno que la tenga una semana pasada banca, estuviste, la semana pasada estuviste con los empresarios claro, y estuviste hablando de los partidos de fútbol, estuviste hablando de un montón de tonteras. Entonces después aparecen estas declaraciones que dañan la confianza en los sectores productivos y en este caso en la banca. y que es, Tratando de disfrazar una mala gestión económica que se arrastra del 2014. ¿Ah? No es, yo no creo que este gobierno haya tenido particularmente una mala gestión económica, sino que es una mala gestión económica que se arrastra del 2014 producto de las reformas paupérrimas del gobierno de Bachelet II, la reforma la reforma, perdón, de impuestos, educacional, pues, de la la reforma tributaria. educacional, y que obviamente el gobierno de Piñera no logró revertir por varias razones, por incapacidad, la primera, la segunda, porque le tocó administrar tres cuartos de su gobierno, estuvo administrando crisis, y la tercera, porque, bueno, y estoy hablando de la crisis, el estallido social y de la pandemia, y después todo lo que tuvimos con la constituyente, y además no pudo revertir porque tenía también una posición que ellos mismos han dicho, negaron la sal y el agua, Y el que agua. es lo mismo que está haciendo la posición ahora con el gobierno de turno, que son un cerro de tarao, una cordillera de tarao. Aquí tenemos tres cordilleras. Está la cordillera de los Andes, Bella, Nevada, la cordillera de la costa, y tenemos la cordillera de taraos políticos que lo único que hacen es no entender cómo funcionan los sistemas. Ahora les vamos a explicar, vamos a hacer la pega que no se hizo. Yo les voy a proyectar aquí, Gonzalo, tú me vayas ayudando a interpretar las tres. Voy a mostrar tres cosas del informe de estabilidad financiera, porque no es necesario leerse todo el reporte tampoco. O sea, bastaba con 15 minutos haberle dicho a algún asesor, oye, necesito que me vengan a presentar y que me expliquen cómo funciona esto de la estabilidad financiera para, para poder, em, para poder digamos, si quisiera hacer alguna Emitir, declaración. emitir alguna declaración con respecto, claro. Y esto es bien relevante, ¿ah? Porque fíjate que esto es todo lo contrario al argumento que está tratando de levantar. Y ahí esa línea roja es lo que estamos hablando, básicamente. O sea, esa provisión para una crisis que nunca llegó, sí está ahí esa crisis que nunca llegó. O sea, fíjate cómo a partir del Está año incubándose, está 2022, aumentando la probabilidad de crisis, de hecho. o sea, Ya, imagínate bueno, déjame, o sea, déjame, dar, esto déjame incluso darle puede contexto terminar porque hay siendo... harta gente. Déjame darle contexto para que hay harta gente que nos escucha por Spotify. Hay otros que nos ven por el canal de YouTube. Los que nos ven por el canal de YouTube están viendo. Los que están en Spotify, les recomiendo que si quieren ver este episodio, lo pueden ver. Ahora estamos proyectando un gráfico. Si no lo escuchan, y yo les voy a ir narrando
que estamos proyectando, ¿cierto? Entonces, estamos viendo la progresión de la deuda impaga, del incumplimiento y de la mora. ¿Ya? Deuda impaga son deudas que nunca se pagaron, no se van a pagar, o sea, digamos, ya pasó una cantidad de tiempo, no sé cuánto, pero suficiente como para ya no pagar. Incumplimiento es cuando menos cantidad de cuotas no se están pagando, y mora es una mora, digamos pasajera, digamos, un retraso. Y estamos hablando de deuda comercial, Eso está medido en pero días. de deuda comercial empresas. Claro. Está medido en días. Entonces, tenemos Sí. días acá y Sí. tenemos días en el eje de No, la perdón, Y lo y que quiero, tenemos en el X los perdón, años. perdón, Nico, disculpa. Lo que pasa es que la clasificación, yo me expliqué mal ahí, pero la clasificación es, tú estás en mora si tienes atrasada Porcentaje. una o más cuotas dentro de un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una cuota atrasada entre un día y 90 días, estás en mora. ¿Ok? Entonces, esos son todas las... Y entonces, en la gráfica que estás proyectando aquí, que tiene color gris, está la mora. Entonces, esos son los créditos comerciales, es decir, que le entregas a empresas, ya sean individuales, constructoras, de servicios, de comercio, que están aumentando las cuotas atrasadas entre 1 y 90 días. ¿Ya? Perfecto. Eso es lo que estamos tratando. Entonces, la azul, que sería la que continúa desde abajo hacia arriba, muestra el incumplimiento, que eso ya pasaron a castigar, ya están castigadas. Entonces, el banco tiene que sacar platita para cubrir ese crédito que no pudo recuperar y perdió. Eso pasa en su estado de resultado, va a aparecer como deuda, como una pérdida, un gasto. Y el Sí, incumplimiento es déjame para cuando que... esto... Dale. No, dale, termina, perdona. Disculpa. Termina tú. Y el cumplimiento es cuando tú superas los 90 días de atraso. Entonces, cuando superas los 90 días de atraso, ahí tú tienes que empezar a provisionar más como banco, porque tu probabilidad de no pago aumenta y en general se transforma en un hecho cierto. En impago, O sea, en impago. En impago, exacto, en impago. Ya, entonces miren acá. Esto es bien sencillo. Mora. La mora se ha mantenido bajo el 2%. Se ha mantenido bajo el 2% entre el 2011 y a principios del 2023 supera el 2% y no ha parado de subir. Entonces le decimos al gobierno, a los políticos, les decimos, mira, ojo que a partir del 2023 tenemos una cantidad de crédito en mora con tendencia alcista que el 2023 superó el nivel clave del 2%. Del 2%. Después, Suficiente. si analizamos el impago, que obviamente es más grave, o el incumplimiento, porque el más grave es el azul. El incumplimiento, el segundo más grave después del amor e incumplimiento. Veníamos cayendo esto fue crisis subprime, ¿cierto? Aumentó muchísimo el incumplimiento producto de la crisis subprime, ¿cierto? Veníamos cayendo, caímos de manera significativa, bajamos del 4,5, llegamos el 2011, llegamos el 2013 a índices bajo el 3%, más o menos un 2,5%. Y nos mantuvimos bajo el 3%, nos mantuvimos durante el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, el 21, producto de la crisis subprime, este indicador superó el 3. Pandemia. Pero el shock de liquidez que tuvimos, los retiros, el shock de liquidez, los bonos y un montón de estupideces que hicimos durante la crisis subprime, logró al menos detener el alza y mantenerlo sobre el 3, pero sin seguir aumentando. Y después, otra vez, el 2023, nuevamente se supera el 3,5, se supera el 4, se supera el 4,5 y vamos derechito al 5. Otra pendiente alcista notoria, clave, clarísima. ¿Ya? Y después, el más grave es el azul, que nos mantuvimos... Dale. No, o sea, por lo tanto, esa sobreprovisión que habla el presidente y que ratifica también el ministro, habla como de que
ellos ni siquiera se leyeron la minuta del resultado de este informe, en el que muestra que hay una crisis en cuanto a estrechez de liquidez o estrechez financiera para las empresas y poder cumplir con sus compromisos. Por lo tanto, la sobreprovisión no es gratis, no es porque ellas quieren guardarse la plata y quedarse el señor Santander sentado arriba de esa plata, no, es porque tenemos un problema latente. Exactamente. Y después tenemos el más grave, a mi juicio, el más preocupante de todo, la línea azul. ¿Ya? La línea azul se mantuvo en más del 2%, pero menos del 2,5% durante todo el periodo desde 2011 hasta, adivinen qué, inicios del 2023, donde supera ese nivel clave y no ha parado de subir. Entonces, el 2023 clave es un año, estamos en el 2024, ya llegando a la mitad del año, o sea, vamos acumulando un año y medio de un comportamiento de mora, incumplimiento y de impago alcista en los últimos 18 meses. Después, vamos viendo algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí hablan de qué está pasando con respecto a las provisiones. Entonces dicen que dice una serie de acciones de política ocurridas entre el segundo semestre del 2022, me imagino que estamos hablando de las constituyentes y todos esos inventos que hicimos, y el primer semestre del 2023, con potencial impacto en las hojas de balance de los bancos, podrían haber afectado la oferta de crédito comercial. O sea, los bancos, al mirar este escenario de incertidumbre, comienzan a aumentar sus provisiones, porque no solamente está aumentando el impago, sino que ellos también están haciendo forecast y están empezando a prepararse para algo que puede ser algo peor, ¿cierto? Pero dice más arriba, dice Sí, que y no aquí, parecen estos requerimientos de capital vale. contracíclico. Ujú. Dale, termina. Sí. Lo que pasa es que ese requerimiento de capital contracíclico tampoco es tan voluntario, digamos. Es un requerimiento que le hizo el directorio del el directorio del Banco Central a los bancos con el objetivo de protegerse en caso de caída o de un empeoramiento del ciclo de pago de los créditos comerciales, que es lo que estamos viendo ahora. O sea, tampoco es que ellos quisieron guardar más plata, sino que el Banco Central esto ya lo veía venir y les exigió mayor provisión. Entonces, esa sobreprovisión que él dice, o que se está hablando ahí, de que, no, que pareciera ser que era para protegerse de una crisis que no iba a llegar, sí está llegando. Y no fue voluntaria, sino que también fue de otro ente rector dentro de nuestra economía que toma decisiones en función de datos y de técnica, digamos. Entonces, no es voluntaria tampoco, no es que no quieran prestar. Exactamente, a ver, para que entendamos, a ver, estamos viviendo un año 2022-2023 que es un año de cero crecimiento, porque venimos creciendo cero. Además de eso, estamos viviendo un año de restricción de política monetaria, porque tenemos que controlar la inflación. Además de eso, estamos viendo cómo la desaceleración económica, producto de esta contracción monetaria para poder controlar la inflación, está empezando a pegar fuerte en los índices de devolución de créditos. Y además de eso, se nos ocurrió una brillante idea de hacer dos constituciones que al final ninguna de esas se aprobó. Pero, además, el gobierno quiere reforma previsional, quiere reforma tributaria, que le puso pacto fiscal, porque ya no ponía a poner reforma tributaria porque se la rechazaron, ¿cierto? Ley de 40 horas. O sea, aumentamos el costo de las empresas para poder contratar personal, con un desempleo en niveles históricos. Y discutiendo una ley de permisología que baja los permisos, no sé, de 8 a 6, ponte tú. O sea, esto es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y bueno, y efectivamente, esta banca que actúa con niveles elevados de holgura, además de eso está enfrentando no solamente este requerimiento de aumento de holgura, sino que además está
enfrentando una demanda de crédito débil, porque no hay crecimiento. Y además, eso estaría entonces explicando la ausencia de, digamos, de crecimiento. Aquí hay, bueno, aquí hay unos gráficos que no valen la pena revisar, porque vamos terminando. Entonces, después dice, las exigencias de mayores niveles de capital y de mayor calidad que impone Basilea III, o sea, no es que seamos coñetes, sino que Basilea III, requieren complementar los ejercicios de atención bancario, ¿no? O sea, los ejercicios, los bancos están sometidos a pruebas, a test de esfuerzo, a pruebas de tensión, y definen sus provisiones y sus políticas de riesgo en función de los resultados de estos test. Mediciones preliminares para medir la suficiencia de capital básico en Chile, de acuerdo a requerimientos de Basilea III, sugieren que el sistema bancario se mantiene resiliente. Ya, así que, señores Resiliente. bancos, gracias. ¿Ya? Gracias por ser Gracias. coñetes. Yo prefiero una banca coñete, pero resiliente. Ya, o sea, porque Sí, me interesa que cuando vaya a sacar mi plata esté, ¿cierto? El Comité tal de cual. Supervisión Bancaria de Basilea, posterior a la crisis financiera global, revisó comprensivamente el acuerdo de Basilea según el cual define requerimientos internacionales de capital bancario desde inicio de la década de los 80. Eso ya se lo contamos. Basilea III exige mayores niveles de capital y mayor calidad, aumentando requerimientos capital básico y reducción de posibilidades de utilizar bonos subordinados. Basilea III también agrega nuevos requerimientos objetivos específicos que deben ser constituidos en el capital básico. Colchones, deben operar, ya, esos son tecnicismos, bueno, pero nada tan complicado. Aquí están las distintas regulaciones, solo se las estamos mostrando. Usted lo puede ver ahí en el informe de estabilidad financiera que publica el Banco Central, que afortunadamente está haciendo la pega, sigue haciendo la pega, dado que Hacienda y Economía no la quieren hacer. Bueno, Esa y es ahí como la está. parte esa es como la parte más dramática de esto que estamos conversando, que pareciera ser que estuviéramos en un par de mundos distintos. Y ahí el interés, digamos, o sea, es súper importante las palabras que utilizamos y es súper importante los adjetivos con los cuales nos referimos a la industria, porque sobre todo esta se basa en la confianza. Y cuando le destrozamos la reputación y la confianza y empezamos a sembrar una duda de su capacidad o de que esto es voluntarioso, podemos terminar en un desastre 2, digamos, o 3. Exactamente. Entonces, cuando quedan los desastres, resulta que no era tan así, no Yo no fui era tan así. yo, usted es el perro mata Paco. Perro mata Paco, perro O, mata Paco para arriba, perro mata Paco para abajo. Fallecen 2 carabineros y no es así. No era tan así. La verdad es que entonces, no, o sea, o los hagamos la retiros no eran pega. tan malos y El tema, bueno, y así tenemos una montaña, una cordillera. La tercera cordillera, le digo yo. me gustó La eso, tercera la cordillera. tercera cordillera. Bueno, agarramos a las personas que están tomando decisiones políticas en este país, de izquierda y derecha, y Sí, nos instalamos una tercera cordillera de estupideces. estupideces. Estamos como Colombia, con 3 cordilleras, igual que Colombia. Así que eso es, sin ánimo, obviamente, usted me tiene que entender, yo también me enojo. Me importa el país, no porque sea buena persona, sino que porque vivo en este país, así que también estas cosas me afectan. Y también con Gonzalo lo que hicimos fue tratar de explicar por qué es tan importante una industria financiera potente, una industria bancaria potente como Chile la tiene hoy día, gracias a el buen comportamiento del sector bancario coñete. Lo que Coñete. no podemos, lo que no podemos es arriesgarnos a que políticos no informados, no preparados, que no hacen el trabajo, porque nadie está pidiendo que sean genios ni que sean talentosos, estamos pidiendo que hagan su trabajo, Mm. que si no saben, se callen. eh, mm, eh, eh, Ponen en riesgo. Obviamente que este podcast no tiene el alcance ni tiene la rimbombancia o digamos el eco que puede tener el presidente de la República. Sin embargo, nosotros queremos contribuir con un pequeño granito de arena para las personas que nos escuchan para que puedan decodificar lo que está pasando y puedan entender el beneficio de la industria bancaria y
y entender que estamos viviendo una situación muy compleja en donde hay que apretarse el cinturón. El crecimiento económico en Chile no se ha reactivado, como dice el Ministerio de Hacienda, que vive también Alicia en el País de las Maravillas, no se ha reactivado. Estamos con un leve crecimiento positivo porque estamos con una base de crecimiento negativo a cero muy baja. Seguimos con una política monetaria contractiva, pese a que las tasas vienen bajando. Ese efecto se va a transmitir en 3, 4 o 6 meses más, así que todavía no hemos visto los efectos de las bajas de tasa. No tenemos baja en la tasa de largo plazo porque se nos ocurrió descapitalizar a la AFP cuando hicimos el retiro, así que las tasas de largo plazo hipotecario no van a bajar pronto porque estábamos de fiesta haciendo retiros y descapitalizando las AFP. Y Ahora ahora estamos con no, y problemas ahora con la no, ISAPRE, estamos subiendo el costo de contratación de la empresa, no somos capaces de ponernos de acuerdo en una ley que no sea de pasar de 8 permisos a 6 permisos, sino pasar a un permiso, 2 permisos, y así estamos, ¿no? Lamentablemente, así estamos. Así que hágame el favor, por favor, en la próxima elección, échese una vueltecita por los currículum, por la trayectoria, y tratemos de escoger gente que, no digo que sea talentosa, pero que al menos tenga un poco de preparación, porque está tomando decisiones por nosotros. Ya, don Gonzalo, se está oscureciendo, Gonzalo, así que vamos a sí. tener que cortar este episodio, si no, esta cuestión nos quedábamos aquí Bueno, conversando, pero ya en se penumbra. está, se está, se está entrando el sol por allá. Así que, En- Gonzalo, usted se despide y con eso terminamos y los dejamos invitados para otro episodio más la próxima semana. Feliz, Nico, de seguir contigo. Muchas gracias por el espacio. Y igual nos quedaron cosas pendientes que están relacionadas con el banco, como cómo crece un país gracias a un sistema financiero robusto, digamos. Y lo dejamos por otra ocasión y seguimos discutiendo. Yo Eso. creo que Si a vamos a usted le tener gustó harto este espacio. invitado, usted nos pone en los comentarios hashtag traigan a Iberti, Otra vez. hashtag Iberti, lo queremos ver más y lo traemos más acá al podcast. Ya, Y le Gonzalo, muchas damos. gracias por la buena onda, Gracias, por el Nico. tiempo y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de este Tu Podcast de Inversiones llamado Inversar. Chao.